Buenos días muchachos, la clase de ayer pues estábamos viendo el tema de lípidos, habíamos comenzado a ver lípidos complejos que dijimos que eran ceras y glicéridos. Ya habíamos visto el tema de ceras, ¿verdad? Que dijimos que tres ejemplos comunes de ceras iba a ser el espermaceti, que es lo que contiene el interior de las ballenas, que les permiten o les ayudan a flotar. Luego también hablábamos de la cera de abeja, con la cual pues constituían sus panales, y hablábamos también de la cera de carnauba, que era la que está recubriendo las hojas pues para evitar la deshidratación de las hojas en las plantas, ¿sí? Luego, en el caso de los glicéridos, decíamos que los glicéridos estaban conformados por ácidos grasos, que esos ácidos grasos pues provienen de los ácidos carboxílicos que ya habíamos visto en el segundo parcial como grupos funcionales. Hablábamos que normalmente esos ácidos grasos están constituidos por cadenas largas de carbonos y que constituyen casi siempre es un número par el número de carbonos que los va a constituir, que en ocasiones podemos tener dobles ligaduras en esas moléculas, y entonces si contienen al menos una doble ligadura, hablamos de que está presente ahí un ácido graso monoinsaturado. Si están presentes dos o más dobles ligaduras, decimos que es un ácido graso poliinsaturado. En cambio, si no tenemos dobles enlaces y únicamente tenemos enlaces sencillos, entonces estamos hablando de un ácido graso saturado. Luego hablábamos que en ocasiones encontrábamos estas nomenclaturas que vemos aquí, que si vemos un ácido graso que dice que es 16 2.0, el 16 nos está indicando la cantidad de átomos de carbono que conforman la cadena. Los dos puntos nos indican la cantidad los dos puntos indican que después del número que está en los dos puntos, nos van a decir la cantidad de dobles enlaces que va a tener esa molécula. Si decimos que es 16 2.0, estamos hablando de un ácido graso de 16 átomos de carbono que no tiene dobles enlaces, es decir, que está saturado, tiene puros enlaces sencillos. En cambio, si yo tengo un 16 2.1 delta 9, este triangulito es delta, es la letra griega delta. Entonces, por eso digo, si tengo 1 delta 9, significa que esa molécula de ácidos grasos o de ácido carboxílico está constituido por 16 átomos de carbono, que en esa molécula hay un doble enlace en el carbono 9 y ese delta significa que está en configuración cis. Luego, también hablábamos que los lípidos pues se podían clasificar como saponificables o insaponificables. Hablábamos de que eran saponificables cuando eran capaces de reaccionar con bases fuertes como son hidróxido de sodio o hidróxido de potasio y que pueden llegar a formar jabones. De hecho, nosotros podemos llegar a formar jabones en una práctica casera, ya sea con el uso de manteca vegetal o manteca de cerdo, y también lo podemos llegar a hacer con aceites. En ocasiones cuando se trabaja con aceites como lípido, se puede llegar a obtener jabón líquido, ¿no? Luego, cuando estamos hablando de como precursor del jabón tenemos grasa, como sería la manteca vegetal o la de cerdo, pues vamos a obtener los jabones sólidos, ¿no? Los más compactos que tenemos o que conocemos. Entonces, hay una reacción por medio de la cual se puede hidrolizar un ácido graso mediante una base fuerte. A esa reacción se le conoce como saponificación. Muchas de las veces nosotros decimos que la reacción de saponificación es aquella mediante la cual se producen jabones. ¿A qué se refiere esta reacción? Nosotros podemos llegar a poner pues para que reaccione ya sea grasa o aceite que tenga esta molécula que estamos aquí representando en la diapositiva. Eso puede reaccionar con hidróxido de sodio, les digo, con hidróxido potásico, tiene que ser una base fuerte, o sea, tenemos que hablar de un hidróxido. Luego, ¿qué es lo que sucede aquí en esa reacción cuando yo los pongo juntos, estas dos moléculas? Lo que sucede es que vamos a obtener la sal
de esa grasa o de ese aceite, y esa sal será el jabón, es el producto. Y también vamos a obtener una molécula de glicerina, que es un alcohol. ¿Cómo sucede esto? Porque en esta ocasión, pues digamos que el ion metálico, ¿no? El metal que está constituyendo la base fuerte va a quedar unido a los radicales de la grasa o del aceite, lo que está representado como R. Luego, también pues en el caso del hidróxido de sodio, ¿no? Lo que sucede es que vamos a tener los tres grupos OH. Entonces vamos a tener el glicerol, una molécula constituida por tres moléculas de OH. Por eso aquí tenemos que pues vamos a originar la glicerina. Si ustedes se fijan bien, lo que sucedió aquí, por ejemplo, fue que aquí en esta molécula nosotros sustituimos el sodio, el ion metálico del hidróxido de sodio, lo sustituimos aquí por el CH2, por el CH y por el CH2, ¿sí? Que es esto que tenemos acá. Luego, aquí, como sustituimos este sodio aquí, lo demás se va a quedar unido al OH del hidróxido de sodio, por eso pues nos queda un CH2 unido a un OH, un CH unido a un OH y un CH2 unido a otro OH formando la molécula de glicerina. Y aquí en la molécula del jabón pues tenemos esta R, que es esta R de aquí, el grupo carbonilo unido a un oxígeno, y en vez de estar unido a un CH2 está unido a un sodio. En el caso del elemento, bueno, de la parte central de la molécula también tenemos el radical, la R', el grupo carbonilo unido a un oxígeno seguido de la unión por un ion sódico. Y en la parte final de la molécula pues aquí tenemos el radical con doble comita, el grupo carbonilo, el oxígeno, y luego va a estar unido a un ion de sodio. Y de esa manera pues vamos a obtener la molécula del jabón. A esta reacción es a la que se le conoce como una reacción de saponificación. Tal vez algunos de ustedes ya hicieron esa práctica que les comento de elaboración de jabón. En ocasiones en la secundaria lo pueden llegar a hacer porque es fácil de hacer esta reacción, o en la prepa inclusive, ¿verdad? Entonces, esta es la reacción por medio de la cual se puede llegar a elaborar un jabón. Luego, cuando se elaboran jabones, pues también es importante mencionarlo, ¿no? Cuando se elaboran jabones, uno no los puede utilizar inmediatamente después de que los hace. ¿Por qué? Porque como le estamos adicionando hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio es una base fuerte que se caracteriza por ser corrosivo. ¿Qué significa eso? Si nos llega a caer a nosotros, por ejemplo, en la piel, esa solución de hidróxido de sodio nos puede quemar, nos puede, pues, vamos a decirlo en términos burdos, ¿no? Nos puede corroer la piel, el tejido. Entonces, cuando nosotros lo utilizamos para la preparación de jabón, obviamente no utilizamos una concentración tan alta de hidróxido de sodio, pero sí le agregamos este reactivo. Entonces, cuando se elabora ya el jabón, se tiene que dejar aproximadamente 15 días, así como en reposo, para que se le libere la mayor cantidad de hidróxido y entonces ya poder ser utilizado, ¿no? Pues para su uso de limpieza, ¿sí? Sobre la piel, para que no vaya a generar, pues eso que les menciono, que vaya a generar quemaduras o corrosión. Luego, también quise incluir esto aquí en la presentación de lípidos, que las grasas o los aceites, cuando nosotros los juntamos con el agua, como ya habíamos mencionado, que eran inmiscibles, ¿verdad? Son hidrofóbicos, no se mezclan con el agua, entonces forman estructuras que conocemos como micelas. ¿Qué es una micela? Una micela son como cuando comemos caldo, comemos menudo, podemos ver bolitas de grasa en el caldo. Eso es una micela. Es una forma en la cual, bueno, es un arreglo, mejor dicho, que toman los lípidos al estar en contacto con el agua. Lo que hacen los lípidos es que se juntan entre sí todas las porciones o los extremos de la molécula que son hidrofóbicos, es decir, aquellos que no pueden estar en contacto con el agua. Entonces se juntan todos entre sí y se protegen, ¿verdad?
para que únicamente en la superficie, lo que esté en contacto con el agua, sean regiones hidrofílicas, es decir, regiones en las cuales sí pueden estar en contacto con el agua. Entonces, ese arreglo de los lípidos que tienen en soluciones acuosas es lo que se conoce como micelas. Casi siempre que hablamos del tema de lípidos, o si ustedes revisan este tema en algún libro, van a ver este término de micelas. Entonces, por eso quise incluirlo aquí. Las micelas se caracterizan porque son arreglos esféricos en los cuales en el interior de la micela vamos a tener esas regiones hidrofóbicas de los lípidos y en la superficie o en lo más externo de la micela van a estar las porciones hidrofílicas de esos lípidos, ¿sí? Bueno, esas moléculas lipídicas que tienen porciones hidrofílicas e hidrofóbicas, una misma molécula, pues a eso es a lo que le llamamos anfipático. ¿Por qué? Porque esa misma molécula tiene regiones que se pueden mezclar con el agua, que son las hidrofílicas, y regiones que no se pueden mezclar con el agua, que son las hidrofóbicas. Si una misma molécula tiene ambas regiones, entonces decimos que esa molécula es una molécula anfipática. Ya les había comentado que el término hidrofílico significaba amor al agua. Todo lo que es proviene así como de hidro, hace referencia a agua. Y filos, amor. Entonces, hidrofílico es amor al agua. Significa que son moléculas que se pueden mezclar con el agua. Luego, hidrofóbico, ¿qué significa? Hidro, pues hace referencia al agua, pero fobia hace referencia como a miedo. Entonces, digamos, hidrofóbico es algo que repele el agua, que no se puede mezclar con el agua, ¿sí? Esto siempre es importante relacionar los términos como con sus vocablos griegos o ya sea latín, porque a lo mejor hay veces que nosotros no sabemos el significado de una palabra, pero con las raíces que sabemos, griegas o latinas, pues podemos relacionar o podemos inferir a qué se refiere ese término. Ok, bueno, entonces, siguiendo con los ácidos grasos, tenemos que los ácidos grasos son moléculas no polares, es decir, son moléculas hidrófobas, es lo que les comentaba pues ahorita en las diapositivas anteriores. Los fosfolípidos también, pues hablábamos que su principal función es la de formar parte estructural de la membrana plasmática de las células. Los fosfolípidos son un tipo de ácidos grasos. Esos fosfolípidos decimos que son moléculas anfipáticas. ¿Por qué? Porque lo que les mencionaba, tienen regiones hidrofílicas, es decir, regiones que se pueden mezclar con el agua, pueden estar en contacto con el agua, y tienen regiones hidrofóbicas, es decir, regiones que no pueden estar en contacto con el agua. Entonces, por eso decimos que los fosfolípidos son moléculas anfipáticas. Aquí tenemos la estructura molecular de un fosfolípido. Si se fijan, se dice, bueno, en la representación esquemática, en el dibujito, ¿cómo representamos un fosfolípido? Siempre se representa como una cabeza, que es una esfera, y como dos líneas que salen, y decimos que son dos colas. Entonces decimos que un fosfolípido está constituido por una cabeza polar y dos colas no polares. O bien decimos que esta cabeza es una cabeza hidrofílica y tiene dos colas hidrofóbicas, que es lo mismo que representábamos acá en la micela. Esta micela pues está constituida de fosfolípidos, por eso aquí vemos esas estructuras esféricas son las cabezas hidrofílicas de los fosfolípidos, y de cada una de esas cabezas salen dos segmentos que son las colas hidrofóbicas, que es esto mismo que representamos aquí. Si nosotros quisiéramos saber en cuanto a átomos cuál es el arreglo de la cabeza polar, pues tendríamos esta estructura, ¿no? Aquí vemos que hay una molécula de glicerol unida a un grupo fosfato y luego un radical. De hecho, pues por eso se llaman fosfolípidos, porque son ácidos grasos los cuales están unidos a un grupo fosfato y tienen este arreglo que vemos aquí. Aquí vemos que son dos ácidos grasos los que están constituyendo o los que están unidos a esa molécula de glicerol.
En el primer ácido graso, pues vemos que es un ácido graso saturado. ¿Por qué? Porque no tiene dobles enlaces entre carbono-carbono. Y la siguiente, vamos a decirlo así, patita, la siguiente cola hidrofóbica, sí tiene un doble enlace. Entonces decimos que este ácido graso es monoinsaturado. Por eso tiene como que esta flexión que se observa aquí. Porque recuerden que mencionábamos que donde se presentan las insaturaciones hacen que la molécula tenga mayor flexibilidad, que sea más flexible. Entonces, un fosfolípido es un lípido que contiene grupos derivados del ácido fosfórico, es decir, tiene este grupo fosfato. Un fosfolípido está constituido por dos cadenas de ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol y a un grupo fosfato. Luego, si ustedes se fijan aquí, nosotros ya habíamos dicho que los ácidos grasos son no polares, son hidrófobos. Por eso decimos que como las colas están constituidas de ácidos grasos, entonces esas colas son hidrofóbicas. Mientras que la cabeza, al contener el grupo fosfato, tiene una carga eléctrica negativa. Por lo tanto, es una sección que es polar porque tiene carga eléctrica. Todo lo que tenga carga eléctrica puede ser entrar en contacto con el agua, se puede mezclar. Entonces, por eso decimos que esta región es una región hidrofílica. Es decir, un fosfolípido está constituido por una cabeza hidrofílica y dos colas hidrofóbicas. Por eso decimos que es una molécula anfipática. ¿Dónde se encuentran esos fosfolípidos en los organismos vivos? Esos fosfolípidos se encuentran constituyendo la membrana plasmática de las células. Una membrana plasmática pues va a ser lo que delimita al medio ambiente exterior del citoplasma de la célula. Es como la barrera, ¿no? Lo que le dice de aquí para acá es el medio ambiente externo y de aquí hacia el interior es el citoplasma. Entonces, esos fosfolípidos están constituyendo esta membrana plasmática. Esa membrana plasmática ustedes la debieron haber visto en temas de biología, pues desde que estaban en la secundaria tal vez, ¿no? O en la prepa, pero estoy segura de que en algún punto de sus estudios, pues abordaron el tema de membrana plasmática. Sin embargo, pues aquí lo vamos a mencionar de todos modos, pues para que lo tengan de referencia, ¿no? La membrana plasmática, nosotros decimos que se define como una bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque está constituida por dos capas de fosfolípidos. Si se fijan aquí, esto es una sección de una membrana plasmática. Aquí afuera es el medio ambiente extracelular y aquí adentro es el citoplasma o citosol, es lo mismo. Esto está dividido por la membrana plasmática, ¿verdad? Esta membrana plasmática, si yo la veo más de cerca, pues me puedo cerciorar que son dos capas de fosfolípidos. Esta es una sola capa de fosfolípidos que está pegada a otra. Y si se fijan, lo que se pega entre las capas de fosfolípidos son las colas hidrofóbicas. Y luego lo que está en contacto con el medio ambiente extracelular acuoso y con el medio ambiente interno o el citoplasma también acuoso son las cabezas hidrofílicas de esa membrana plasmática, de esos fosfolípidos. La mayor parte de la membrana plasmática está constituida por esos fosfolípidos. También en la membrana plasmática pues va a estar formada de algunas proteínas, de colesterol, de esas proteínas que están unidas a carbohidratos, que es lo que conocemos como glucoproteínas. Pero si se fijan, pues principalmente o lo que lo conforma en su mayoría la membrana plasmática son estos fosfolípidos, ¿sí? Por eso cuando hablábamos de qué funciones tenían los lípidos al inicio de este tema, pues decíamos que funcionaban, ¿verdad? Como membrana plasmática en las células, pues de los organismos vivos, ¿sí? Bueno, quisiera dejar esta clase hasta aquí, en donde concluimos el tema de lípidos complejos.
Para la clase de mañana jueves, la clase la vamos a tener por videollamada. Ahí en esa clase quisiera pues comentar lo del tema de las faltas y también quisiera que fuera una clase de asesorías, en donde si ustedes se han quedado con dudas sobre el tema de carbohidratos, el tema de ácidos nucleicos y sobre lo que llevamos de lípidos, me lo hagan saber. Entonces, por favor, les pido que en este tiempo que les resta de la clase, se pongan a repasar un poquito de esos temas que ya vimos, para que anoten cuáles son las dudas que tienen y mañana en la videollamada me hagan las preguntas que crean conveniente, ¿no? De algún tema que no haya quedado claro o no sé, cualquier inquietud que tengan con respecto a la materia, me gustaría verla el día de mañana. Y les digo, ahorita por lo pronto llegaríamos hasta este tema de lípidos complejos que son ceras y glicéridos y lo terminamos. Y ya la siguiente clase empezaríamos a ver lo que son lípidos simples. Hablaremos de esteroides, prostaglandinas y terpenos. Y les digo, para la clase de mañana, pues sí me gustaría darles una asesoría, que ustedes me digan cómo vamos con ese tema de biomoléculas. Porque, pues, el primer parcial, pues, es básicamente de puros fundamentos de química, ¿no? Entonces yo sé que muchos de ustedes en la prepa o en la secundaria ya habían visto esos temas y por lo tanto, pues, no se les complicó en gran manera abordar todo eso. Luego, el siguiente parcial fue de grupos funcionales, donde a lo mejor ahí ya se complicó un poquito más el estudio, ¿no? De la UDA. Pero ya en ese tercer parcial estamos viendo biomoléculas, que les digo que a final de cuentas, pues es como englobar todo lo que ya veníamos viendo desde primer semestre, desde el primer parcial, el segundo parcial y ahorita. Ustedes tienen que conjuntar ya todo lo que hemos visto para poder comprender ese tema de biomoléculas. Y ese tema pues es más complejo que el de los anteriores. Luego, aquí en biomoléculas sí entran más los temas de química orgánica. Desde el momento, por ejemplo, en que en carbohidratos vemos que hay enantiómeros, que hay familia de enantiómero D y L. ¿Qué significa eso? ¿Que es un anómero alfa o es un anómero beta? ¿Qué es un epímero? ¿Qué es una proyección de Howard? ¿Qué es un hemiacetal? ¿Qué es una piranosa? ¿Qué es una furanosa? Todos esos términos ustedes los tienen que saber manejar a la perfección. Y les digo, ya son cosas que tal vez eso nunca lo habían visto en otras etapas escolares. Y entonces aquí sí lo deben de saber. En el caso de los ácidos nucleicos, ¿no? También me gustaría que me comentaran si queda bien entendido qué es un enlace fosfodiéster. Si saben, pues, cómo está constituido las bases nitrogenadas, si entendieron la diferencia entre una pentosa, una desoxirribosa a una ribosa, porque decimos que las cadenas son antiparalelas y en el ADN decimos que una va en sentido de 5' 3' y la otra de 3' 5'. En el caso de los lípidos, si estamos entendiendo qué es un lípido complejo, qué es una cera, qué es un ácido graso, cómo se van a nombrar todos esos ácidos grasos. Entonces, en realidad, pues son temas bastante largos y complejos y les digo, me gustaría que la clase de mañana la aprovecháramos pues para aclarar dudas que puedan surgir con respecto a estos temas. Entonces por mi parte pues en esta clase esto sería todo. Les agradezco mucho su atención, muchachos, espero que tengan una bonita tarde. Hasta luego.